Héctor Rodríguez, músico, cantautor y gestor cultural. Isaac Chaquín, Isaac Cárdenas Chaquín, activista. Tanto Héctor Rodríguez como Isaac Cárdenas también están en Tepic. El maestro José Manuel Hermosillo, socio fundador del despacho Artículo 27. Y Melanie Sánchez, también activista, quien se encuentra en Tepic de Nervo. En primera instancia, quisiera dar la palabra al maestro José Manuel Hermosillo, socio fundador del despacho Artículo 27, para que nos detallara la ruta legal que se ha seguido en aras de salvaguardar este espacio cultural y ecológico. Adelante, José Manuel Hermosillo. Buenos días a todos. ¿No está en la conferencia el colega Luis Daniel? Bueno, sí, Luis Daniel Juárez es abogado de Tepic de Nervo, quien también ha interpuesto otros amparos en materia local, entonces sería importante que ambos nos detallaran la situación legal de la defensa del espacio, por favor. Me gustaría, si no tienen inconveniente, que él expusiera sus buenas acciones para efectos de después, si quieren, seguir yo, pero me interesa bastante que se conozca lo que él está realizando. Adelante, Luis Daniel Juárez. Hola, buenos días a todos y a todas. Sí, bueno, como lo comenta el licenciado, por ahí nosotros estuvimos promoviendo algunas acciones legales nacidas a partir de lo sucedido el día jueves y el día martes. La manifestación sufrió un acto de intimidación policial desproporcionado totalmente por todos lados. A raíz de esos actos nos pusimos en contacto con la manifestación a través de una de las coordinadoras de Melanie, que nos hizo el favor de contactarnos ahí a las necesidades de la manifestación. Entonces nosotros presentamos dos juicios de amparo, promovimos dos juicios de amparo enfocados particularmente a la protección y a salvaguardar la seguridad de la manifestación. Tres cuestiones muy importantes. Primero, no se les puede desalojar a la manifestación. Segundo, no se puede interferir jurídicamente ni políticamente en la manifestación. Y tercero, y muy importante, no se les puede desalojar de la vía pública. Esto lo logramos a través de un juicio de amparo en materia administrativa, donde señalamos tres autoridades principalmente: el gobernador del estado de Nayarit, la secretaria general de gobierno y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno del estado de Nayarit. Estas tres personas ya tienen prohibido, a través de una suspensión que obtuvimos, una suspensión provisional, pero estamos prácticamente seguros que nos la van a confirmar como definitiva el día 25 de junio, es la audiencia de suspensión. Y un segundo amparo en materia penal. Este amparo en materia penal lo hicimos para poder atraer constitucionalmente las acciones del fiscal general del Estado. Señalamos al fiscal general del Estado y al director de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General de Nayarit. ¿Por qué? Porque estas dos personas son quienes a final de cuentas coordinan los operativos policiales que se despliegan en la zona del Estado. En este juicio de amparo nos otorgaron la suspensión de plano. La juez penal se declaró incompetente al considerar que los actos que reclamamos son administrativos. Entonces lo que hizo la juez fue que turnó el amparo a un juez administrativo. Sin embargo, antes de declarar la incompetencia, la juez penal nos otorgó una suspensión de plano que prohíbe a la Agencia Estatal de Investigación y al fiscal general del estado de Nayarit atentar, intimidar de cualquier manera a los manifestantes, ya sea acercándose a tomar fotos, ya sea acercándose con las patrullas y con las sirenas prendidas o haciendo cualquier otro de los actos que nosotros, bueno, que los muchachos grabaron, que estuvieron haciendo el jueves y el martes. Ese tipo de actos ya están suspendidos por este amparo penal que se va a transformar en un amparo administrativo. En lo general, esas son las acciones que desde nuestro lado, desde esta pequeña trinchera, ejercimos. Entonces ya tenemos las dos suspensiones, pero sí me gustaría nada más dejar en claro que estas suspensiones únicamente son para evitar el desalojo o intervenir en la manifestación o atacar a la manifestación. Entonces eso en términos generales sería el resumen. A cualquier duda o pregunta, pues quedamos a la orden. Muchísimas gracias por la atención. No, gracias a usted, licenciado Juárez, y adelante, maestro de Artículo 27, por favor. Sí, muchas gracias. Otra vez buenos días a todos.
No es cosa menor, colega. Es un excelente logro que la ciudadanía que esté participando en el sentido de defender su patrimonio cultural, de defender su derecho de acceso a la cultura, en defender su medio ambiente, su entorno, su ciudad, su movilidad. En ese sentido, claro que es un gran logro. Yo sí lo celebro y hay que seguir en ese canal. ¿Ahí me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente, adelante. Ahí bien, es que como me están molestando con unas llamadas. Bueno, miren, se han presentado hasta este momento dos amparos, los dos amparos colectivos, totalmente ciudadanos. Estos amparos, hay artistas, hay vecinos de la ciudad de las artes, del parque, del entorno, hay músicos, hay gente 100% vinculado a la cultura y a la actividad cultural. El amparo Los amparos se presentaron ante juzgados de distrito. Es importante este dato. ¿Por qué? Porque son juzgados que dependen del poder o que están asignados al Poder Judicial Federal, que quede claro. Y el asunto, les decía, tiene que ver con un amparo, los dos amparos con carácter de urgente, derivado de qué? Del riesgo. ¿De cuál riesgo? Del riesgo que existe sobre la indebida, sobre el indebido acto de autoridad. Tenemos nada más conocimiento de un documento que en ese sentido están amparando estos actos indebidos, estos actos de autoridad, que es la obra de recuperación de espacio público denominado Ciudad de las Artes, a base de demolición, escúchese bien, de demolición, y esta es la parte fina. Para estos efectos se necesitan infinidad de permisos, infinidad de dictámenes que presumimos no existen. Y ese es uno de los actos reclamados, ¿no? ¿En dónde? En el municipio de Zacatecas. Bueno, como les decía, ¿qué pretendemos? Pues prácticamente el punto fundamental es detener mediante estas acciones judiciales, mediante este activismo judicial, a través de artistas, de ciudadanos, de manera colectiva, detener la indebida demolición de la Ciudad de las Artes. Una vez que hayamos dado este paso, podríamos pensar en otras cosas, pero de antemano el amparo lleva esa particularidad, tratar de defender ese acto, tratar de detener, perdón, de suspender ese acto de autoridad. Y como les comentaba, las autoridades responsables, en este caso pues, estamos hablando de 15 autoridades responsables, empezando lógicamente por quien hizo las primeras manifestaciones respecto de que se iba a demoler ese sitio. Me refiero al gobernador. Por supuesto, también está la parte ejecutora, que es la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Infraestructura. Todas estas instancias que estoy citando o dependencias que estoy citando, secretarías que estoy citando, tienen un titular. Y será ese titular el responsable de atender o de realizar los informes justificados derivados de nuestros actos reclamados, lo que estamos diciendo. ¿Qué estamos diciendo? Creemos nosotros que la demolición se inició indebidamente, que la demolición y este tipo de actos de autoridad jamás pasaron por acciones o por determinaciones donde estuvo de por medio la sociedad y derivado de estos actos que carecen de permisos, que carecen de dictámenes, que son indebidos, que no existe participación ciudadana en este tipo de decisiones indebidas, es porque se cita a estas autoridades. Entonces estamos hablando también de la titular del Consejo Estatal para la Cultura, tiene que estar ahí la instancia competente, pues haciendo mención de por qué no está haciendo nada en favor de la cultura. La titular de la Secretaría de Movilidad, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Nayarit, la Junta de Gobierno del Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit, a través de su representante legal, que es la persona titular de la Dirección General de este mismo organismo, titular de la Dirección General de Evaluación Ambiental, titular del Departamento de Evaluación de Impacto de Riesgo y Ambiental. Imagínense ustedes las instancias que están obligadas a rendir informes, porque en todas ellas compete ver la posibilidad de una obra de esta magnitud, de un
de un acto de autoridad que tenga que ver con la demolición de un sitio tan importante como es la Ciudad de las Artes, como es el entorno, pues lógicamente tienen que intervenir. La Dirección de Gestión Ambiental del Ayuntamiento, lógicamente, pues también tiene que estar el Ayuntamiento de Tepic. ¿Por qué? Pues porque para efectos de permisos en todo el país, nos guste o no, el que los otorga son las autoridades municipales, ¿no? Para este tipo de... Y así les decía, titular de la Dirección General de Obras Públicas del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, son 15 autoridades. Los actos reclamados son literalmente esos. Empezaste una demolición sin dictámenes previos, ahora supuestamente licitaste esta demolición, pero presumimos que no tienes los permisos, que tienes que cumplir con ellos para efectos de llevar a cabo este acto. Como no lo estás haciendo de conformidad, como nosotros en calidad de persona quejosa entendemos que no los tienes, vulneras nuestros derechos culturales, vulneras nuestros derechos ambientales, vulneras nuestros derechos sociales, vulneras toda nuestra posibilidad de movernos como quisiéramos, invades espacio público, te has llevado más de 100 árboles que estaban en esa zona, algo delicadísimo. Hay fotografías donde árboles de veras muy significativos, muy grandes, muy frondosos, están tirados en la vía pública, cosa que pues, es lamentable. Y todo este tipo de acciones generan esa vulneración de derechos y mediante el juicio de amparo es como el ciudadano, cuando hay estos actos de autoridad tan negligentes, tan prepotentes, tan perversos, porque también este término encaja cuando hay una autoridad que no piensa dos veces las cosas y vulnera y ofende y al mismo tiempo transgrede derechos, pues no cabe duda que son acciones perversas. Pues es en ese sentido lo que estamos pidiendo. Hay un capítulo en todos los amparos que me imagino que ya deben de tener ustedes una síntesis que armamos y que a través de nosotros y de las personas que están ayudándonos con toda esta parte jurídica procesal, se distribuyó. Es una síntesis donde viene lo importante. Lógicamente no vienen los conceptos de violación y se entiende porque pues cuidamos nosotros esa estrategia y esa estrategia es la que se lleva en tribunales. Pero sí nos atrevimos a poner de manera clara todo lo que estamos pidiendo en la suspensión y vale la pena que le dé lectura en qué términos estamos pidiendo la suspensión del acto reclamado, se dice. Denme y es muy sencillo. Lógicamente no citaré los artículos en lo que lo estamos haciendo, pero sí estaremos diciendo que las autoridades responsables se abstengan de realizar cualquier acto de demolición y destrucción del espacio denominado Ciudad de las Artes, particularmente de la Escuela Superior de Música y la Escuela de Danza, que forman parte del complejo del espacio público denominado Ciudad de las Artes, hasta en tanto se resuelva, en definitiva, el presente juicio de amparo. La autoridad responsable se abstenga de realizar cualquier acto de deforestación del arbolado urbano que se encuentra dentro del espacio denominado Ciudad de las Artes. Las autoridades responsables se abstengan de comenzar, continuar o culminar cualquier proceso de adquisición, contratación de servicios y arrendamientos, así como de obra pública relacionado con la demolición y o destrucción del espacio denominado Ciudad de las Artes. Se abstengan las autoridades responsables de comenzar, continuar, culminar cualquier proceso de adquisición, contratación de servicios o arrendamientos, así como de obra pública relacionado con la construcción del estadio, tristemente, de fútbol Nicolás Álvarez Ortega, etcétera. En ese sentido va. ¿Qué pedimos? No nada, una vez que se otorgue la suspensión, que también se retire toda la maquinaria correspondiente que esté afectando esa zona. Y será entonces, a partir de ahí, de que logremos una suspensión provisional y posteriormente una definitiva, ¿por qué no pensar en una sentencia favorable? Es cuando creo yo podemos iniciar otro tipo de estrategias para efectos de exigirle a las autoridades responsables no sigan garantizando nuestros derechos sociales, nuestros derechos culturales, nuestros derechos ambientales, nuestros derechos de movilidad, nuestros derechos al desarrollo. El amparo trae
un concepto de violación importante que se refiere de manera atinada al gasto público y tendrán las autoridades responsables demostrar cómo le hicieron para llegar y con qué gasto público lo están haciendo o lo pretenden hacer. Y lógicamente, pues el proceso para llegar al gasto. También se presume abiertamente que esta obra es una obra pues que de último momento surge, no es una obra que está dentro de los instrumentos de planeación que tiene cualquier gobierno. Me refiero al Plan Estatal de Desarrollo. La obra, en otras palabras, no cuenta con los requisitos ni de planeación, ni de previsión, ni de permisos, ni presupuestal. Con eso cerraría. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar un posicionamiento de los compañeros y compañeras activistas en Nayarit para que nos detallen, entre otras cuestiones, la grave represión que han sufrido, las amenazas que han sufrido por parte del gobierno del estado y sus personeros, y cuál es la perspectiva una vez que ya se ha iniciado esta importante ruta legal. Se encuentra aquí Isaac Cárdenas, se encuentra aquí Aide Partida, se encuentra aquí también Melanie Sánchez, que son activistas que han estado pues al pie del cañón defendiendo el espacio y siendo amenazadas, amedrentadas por la fuerza policial. Entonces, bueno, no sé quién de ustedes tres quiere empezar para darnos este panorama de manera puntual y ya dar paso a las preguntas y respuestas de los compañeros y compañeras de la prensa, por favor. Lorena, me gustaría comentar algo Adelante. como antecedentes, ¿no? También para pasar antes del tema de la represión. Hay unas verdades que están implícitas dentro de lo que está pasando. Primero que nada, están atañando a un recuerdo, ¿no? Un recuerdo de antaño, que mismo que eso es que el argumento más sólido que ellos manejan. Y los activistas, los ecologistas, hemos planeado la idea de que pues es un espacio que es público. Con la construcción de este espacio, pues ya no será un espacio público, será un espacio privado, ¿no? Un privado que ocuparía pagar dinero para poder entrar. Entonces, hasta ahí ya estamos violentando los derechos culturales y los derechos de expansión. Primero, tampoco el estadio del render que manejan, pues no cumplen con los requisitos de la Federación Mexicana de Fútbol. No alcanza para una liga, si no es local, menos internacional, ¿no? Tercera, no hay un tema de que aquí en Tepic no tenemos una división de, de fútbol, no hay una liga, entonces no sé realmente para qué quiere ese estadio. También aquí ya hay estadios, ¿no? Creo que una de las voces claras que hemos estado haciendo y empujando es el tema de poder mejorar este espacio, ¿no? Espacios que ya existen, estadios que ya existen, ¿no? También vamos siendo claros. No ha habido una presentación formal ante los vecinos, ante la gente cultural del proyecto. No ha habido un acercamiento y hemos solicitado el diálogo como no tienen una idea. Un diálogo que no ha habido, al contrario ya, bueno, la represión lo dirán mis compañeros, pero un diálogo que ha sido mermado por el mismo gobierno y que en realidad sí es preocupante el tema de lo que está haciendo. Entonces, nosotros hemos hecho un llamado a gobernación, inclusive a la Rosa Isela, a la Secretaría de Gobernación, para que nos pudiera venir y entablar una mesa real, ¿no? De diálogo, porque el gobierno lo que ha hecho es innumerables cosas a favor de ellos. Hoy están convocando a una marcha masiva, pero traen gente de todos lados, de Bahía de Banderas, de Compostela, están queriendo opacar, entre comillas, el movimiento y lo están queriendo reprimirlo, cosa que no se nos hace del todo correcto y creo que sí es importante manifestarlo, que sí tenemos por nuestra seguridad, pero sobre todo de que el gobierno que no representa los intereses de la ciudadanía y que está muy lejos
del discurso que han manejado durante tantos años, de diálogo, de apertura, de un gobierno abierto, y creo que las decisiones se tienen que ser consensuadas, no consensuadas, pero sobre todo que existan los recursos de manera transparente. Eso es lo que nos preocupa y obviamente, y ya para terminar, estamos firmes en la convicción de que ahí no se debe construir un estadio de béisbol, y ni de fútbol, ni de nada. Es un espacio deportivo y cultural, pero enfocado siempre completamente a las artes. Esa es nuestra defensa, esa es nuestra tesis, y lo vamos a defender hasta el final, porque son nuestros recuerdos, son nuestros espacios, y ya tumbaron todos los árboles que había ahí, ya los tumbaron, pero esperemos que se logre hacer. Exigimos que todos los árboles sean reintegrados y que exista un espacio cultural digno para los nayaritas, porque lo merecemos, lo exigimos y estoy seguro que lo vamos a lograr. Muchas gracias, Isaac Cárdenas. Damos la palabra ahora a Melanie, por favor, también activista de este movimiento. Melanie Sánchez, adelante. Hola, buen día, muchas gracias. Pues bueno, es cierto todo lo que comenta mi compañero Isaac. Sí hemos recibido esta intimidación y a cierto punto pues también una represión. El mismo Isaac y otra de las compañeras han sido agredidos físicamente. Entonces, por ello, antes de que incluso se anunciara esta especie de contramarcha, que a mí me parece grave, a mí y a muchas personas, nos parece grave enfrentar de esa forma a la población desde una orden de allá arriba, pues, y sobre todo utilizar a las personas que tienen su nómina, que son personas que tampoco son, o sea, son trabajadores de gobierno, que no son ricos, que tienen familias, que si les amenazan con su trabajo, obviamente van a hacer lo que les digan, y eso es algo que se está denunciando ya ampliamente en redes sociales. Sin embargo, sí quiero mencionar que esta parte de sostener el plantón hasta que se ingresaran estos recursos legales, el plantón es una permanencia de 24 horas todos los días, em, hasta este punto, pues sí habíamos considerado ya pues el cambio de estrategia, ¿no? Una vez que avanzamos en el tema jurídico, porque es complicado, sobre todo con esta intimidación y este acoso policial. Desde el principio ha sido bien complicado mantenerlo y sobre todo sentirnos seguros y sentirnos seguras. Entonces, pues es eso. Necesitamos blindar esta lucha. Eso no significa que la lucha termine, no que se levante el plantón, la presencia permanente, no significa que se levante la lucha. Esta lucha continúa y claro que vamos a seguir realizando, por ejemplo, estas presentaciones artísticas que nosotros estamos protestando con música, con danza, con pintura, con arte, con poesía, con literatura. Y la respuesta del Estado, pues, es muy violenta en el sentido de que cómo se contesta todas estas bellas artes con violencia, con policía, con amenazas. Es muy contrastante. Entonces, nosotros vamos a seguir activando de esa forma, como ya lo hemos venido haciendo, eh, y pues no van a lograr intimidarnos, vamos a continuar. Gracias. Gracias, Melanie. Adelante ahí de partida, por favor. Aide, ¿nos escuchas? Adelante, por favor. Perdón, estaba silenciado mi micrófono. Bueno, antes que nada, muchas gracias por seguir el hilo de esta noticia, de estas acciones. Sé que no ha sido fácil para nadie, ni del lado de los reporteros. Acá en Nayarit tenemos muy pocos medios que nos están apoyando. Sin embargo, hemos tenido mucha cobertura en medios nacionales e internacionales. Muchas gracias al equipo de Se Habla Español, por supuesto. Y bueno, comentarles, actualmente, pues las represiones siguieron. Gracias al amparo que se interpuso por el licenciado Juárez, se calmó, digamos, la presencia de elementos. Sin embargo, hoy se convocó de manera
muy extraña a una manifestación de los deportistas con todo el aparato del gobierno, es decir, trabajadores de contrato, escuelas y demás. Entonces, hoy se espera esa marcha a favor del estadio. Vamos a estar pendientes, vamos a seguir como con la protesta. Como ya lo dijeron mis compañeros, nuestra protesta es desde el arte de manera pacífica porque no conocemos otra manera. Somos artistas, estamos peleando por un espacio que nos pertenece y por un espacio que, si bien es cierto, todo el mundo dice que estaba abandonado, pues fue el primer paso del gobierno para el despojo. Entonces tenemos que encontrar las herramientas para seguir desde el arte protestando por ello. Ayer, mientras se llevaban los últimos árboles, algunos compañeros estaban tocando con sus violines la pieza de Titanic. Eso se me enchina la piel al decirlo, y yo sí les dije, este barco no se está hundiendo, esto va a volver a flotar. Entonces, esperemos que así sea. Muchas gracias. Si se encuentra aquí el doctor Carlos Lara de Artículo 27 para que pueda también darnos su perspectiva de lo que sigue, por favor. Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Te escuchas, adelante. ¿Qué tal? Bueno, pues yo creo que ya se ha dicho todo, ¿no? Yo apuntaría nada más que lo que dijimos esta mañana en Primer Movimiento en Radio UNAM, es una vergüenza, es una pena que, que la defensa de la cultura se tenga que hacer en tribunales. Es este algoritmo verbal del gobierno de apoyo a la cultura y que van a hacer de la enseñanza, de la educación artística un derecho, pues queda prácticamente pulverizado, porque una cosa es lo que dicen allá y otra cosa es lo que hacen ahí, en Nayarit. Bueno, ni la palabra ni de la presidenta vale. La presidenta ha conminado en 2 ocasiones al gobernador a establecer el diálogo y el gobernador ha contestado con la fiscalía. Entonces, me parece que ese algoritmo verbal de apoyo a la cultura que tienen estos gobiernos, hay que verles un alto, porque es una vergüenza que tenga que ser la ciudadanía organizada, los artistas, que estén arriesgando la vida, porque eso es lo que están haciendo ahí, arriesgando la vida, poniéndose al frente de una demolición que no tiene sentido, porque no tiene proyecto, no tiene permisos, no tiene planeación, tiene a la fiscalía de su lado. Y lo está haciendo porque es el gobernador y porque ya se va, así de burdo. Y creo que eso es lo que tenemos que cuestionar. ¿Por qué tenemos que estar acudiendo a tribunales, gastando dinero, gastando horas, sueño y poniendo en peligro la vida? Me parece vergonzoso ya de este país. Gracias, Carlos. Rápidamente, nada más, el activista Isaac Cárdenas quiere hacer un comentario más y pasamos a preguntas y respuestas, por favor. Bueno, creo que muchas gracias, Lore. Creo que me gustaría mucho puntualizar un tema, que es la narrativa que el gobierno se está dando ante la opinión pública y ante los medios, dista mucho de las acciones que nosotros emprendemos. Voy a decir una breve cronografía de los hechos para que más o menos tengamos el contexto de lo que estoy hablando. El 29 de mayo se anunció el proyecto. Fue cuando me manifesté en contra, fue cuando hice el llamado como a unirnos, ¿no? Fue una espontaneidad que hubo. El 31 de mayo surgieron manifestaciones ciudadanas y el gobierno abrió el diálogo, entre comillas, ¿no? Levantamos la voz porque empezaron la obra sin los permisos, sin decirnos, sin estudio de impacto ambiental, sin consultas, como habíamos dicho. El 2 de junio iniciaron la nivelación del terreno, así le llaman ellos, ojo. Ellos llaman nivelación a la destrucción, literalmente, que hubo. Fue cuando nosotros nos indignamos. ¿Cómo puede ser una nivelación cuando están destruyendo exactamente lo que está pasando? El 3 de junio, un día después, la Coordinación Forestal, la COFONAI, reubicó los árboles. Eso es lo que ellos planearon. ¿Qué pasó? Arrancaron los árboles sin ningún procedimiento legal, sin un sustento ecológico, y se documentó. Obviamente nosotros documentamos todo el hecho y pues lo hicimos público, ¿no? Del 6 al 9 de junio fue cuando se anuncian nuevas acciones ciudadanas, como la firma de apoyos ciudadanos, y se realizaron los eventos masivos, los que ya hemos visto de los eventos culturales, ¿no?
Bueno, hemos estado en lucha desde entonces, hemos estado resistiendo con culpas, con actos culturales, no hemos provocado ninguna, pero sí es importante mencionar que el día 14 de junio fue cuando hubo una represión y mandaron a muchísimos policías a intimidarnos. Eso es importante dejarlo muy en claro porque nosotros siempre hemos respondido con arte y ellos con represión, ¿no? Fue un acto simbólico que tuvimos el 18 de junio, que también hubo una reubicación de árboles, que no hubo una aclaratoria, ¿no? Dijeron, se va a parar, el gobierno dijo, vamos a tener una mesa de diálogo, fue el día que fue la secretaria de gobierno, tuvimos la mesa de diálogo ahí, se le pidió que fuera, sí acudió a la reunión la secretaria de gobierno, pero incumplió con todo lo que dijo en la reunión y fue grabada en vivo y al siguiente día, ¿qué fue lo que hizo? Fue mandar a más policías y fue a mandar a más máquinas. Entonces creo que el diálogo que ellos pregonan no realmente es de dientes para afuera, ¿no? Es por eso que nosotros vamos a irnos a nivel nacional para llamar este diálogo, vamos a hablar con Rosa Isela y vamos a poder meter más el tema en la agenda pública para que a través del amparo, pero también de la protesta ciudadana, se logre frenar esto para el rescate de todos. Muchas gracias por la palabra. Gracias, Isaac. Bueno, nada más para precisar, en el chat le hemos compartido el nombre de las compañeras y compañeros que están dando la conferencia de prensa actualizado y también hemos compartido las imágenes que está circulando el gobierno del estado y sus voceros llamando a una marcha de futbolistas, entre comillas, el día de hoy, esto que supuestamente quieren el estadio y que pues hemos sabido por diferentes medios que están amedrentando y obligando a trabajadores del gobierno del estado a que participen en esa marcha. Bueno, pues abrimos la palabra a las compañeras y compañeros de la prensa para sus preguntas, ya sea que las quieran decir o que las escriban, por favor. ¿Quién quiere participar de los compañeros y compañeras de la prensa, por favor? Sí, no sé si se puede. Enrique, Sí, adelante. sí, a mí me gustaría saber Nada más cómo, nos digo, mencionas tu nombre y tu medio, sí, por favor, para que sí, ubiquen. Gracias. sí, Enrique Vázquez, de Revista Barcia Producciones, revista digital desde Guadalajara. Yo quisiera saber eh, cómo, pues, cuál es el plan que se tiene a partir, bueno, dicen que hoy hay una marcha que están organizando por parte de ellos. No sé ustedes qué han visualizado a partir de hoy de esta conferencia de prensa, qué es lo que se puede esperar, cuáles son las acciones que van a seguir una vez que pues ya se han hecho todos estos movimientos pues legales, ¿no? Jurídicos. Eso me gustaría saber. Bueno, yo quisiera Adelante, Melanie, sí. responder. Eh, pues para nosotros es un gran paso haber ya llegado a interponer este amparo. Esperemos y confiamos plenamente en una resolución positiva, porque a pesar de todo, creo que seguimos confiando en la justicia del país. Eh, entonces, esperemos que se haga justicia para la Ciudad de las Artes y también pues que nosotros vamos a seguir avanzando, vamos a seguir proponiendo con nuestro arte, con nuestra cultura, con medio ambiente, con la protección y el amor por el medio ambiente, por las plantas, por los árboles que nos dan vida. Entonces, pues esto, a pesar de que por estrategia, cuando ya se avanzara al plano legal, se iba a replegar un poquito la estrategia de la permanencia permanente en las calles. Sin embargo, pues seguiremos tomando la calle con arte. En estos días que hemos estado ahí, han habido muchas presentaciones artísticas de muchísimos artistas. Tuvimos un festival el sábado 14, me parece que fue,
si no me equivoco con la fecha, donde se presentaron cerca de 30 artistas. em, pues todavía tenemos más cartelera, todavía tenemos artistas que no se han presentado. Todos los días estuvimos también teniendo presentaciones artísticas en Ciudad de las Artes y todavía tenemos artistas en lista de espera para estas presentaciones. Entonces por ahí salió el comentario de que tenemos mejor cartelera que las instituciones culturales del estado y es cierto, porque aquí en Tepic, en Nayarit, hay mucho arte, de verdad. Em, Hay una sensibilidad tremenda, pues no por nada este Pic de Nervo. em, y me parece que es uno de los grandes orgullos de ser Nayarita al tener toda esta cantidad entonces, de arte. Entonces nosotros vamos a seguir haciendo eso, con el arte de la mano, con la paz, con el amor al medio ambiente y pues seguiremos avanzando en próximas acciones que ya les estaremos informando, entre ellas presentaciones artísticas. Muchas gracias, Melanie Sánchez. ¿Quién más quisiera intervenir? Veo aquí que están Yaniret de Reforma, Adriana Gómez, Christopher, de los compañeros y compañeras de la prensa, Kevin Aragón, Saray Campech, Azanet Villegas, Carolina Herrera. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hola, buenos días. Nisa Rivera de Proceso. Hay una colega, me parece que está haciendo una pregunta en relación, como puntualizando los amparos. También es parte de mi duda. Yo había entendido que eran dos, justamente para garantizar este tema de libre manifestación, entiendo, y evitar la presencia policial, ¿no? Pero para detener, digamos, justamente la construcción que están haciendo. Es decir, hay vías para hacer esto y si estos amparos, el haberlos ustedes ya interpuestos, entiendo que están aceptados, no sé si decirlo así, y por ende ya no tendrá que haber presencia a partir de hoy o de cuándo, ¿no? Por favor, los abogados, si nos pudieran precisar, tanto el compañero de Nayarit como el compañero José Manuel, cuántos amparos son y de qué tipo y qué implican, por favor, gracias. Adelante, colega. Éntrale primero. Muchas gracias, Lick, muy amable por darme la palabra. Sí, la estrategia legal está dividida en dos frentes. El primer frente es el de los compañeros de artículo 27, que ellos están ejerciendo acciones legales para detener la demolición, detener la construcción y restituir todos los derechos artísticos y culturales y ambientales de la ciudad. Ese es el que me parece que se acaba de presentar ayer. Nosotros, los abogados locales aquí de Nayarit, presentamos dos amparos que tienen la intención de proteger la manifestación, a los manifestantes, porque como bien lo dice la autoridad federal penal, existe un riesgo inminente en la seguridad física y la integridad de los manifestantes. Y esto de acuerdo a los videos que nosotros le ofrecimos a la autoridad federal, donde le mostramos los operativos desproporcionados e intimidatorios de la policía sobre los jóvenes y sobre las jóvenes. Entonces, tenemos estos dos amparos para proteger a los manifestantes y evitar que los desalojen del lugar. Ya no los aceptaron, como coloquialmente se dice, ya nos otorgaron suspensiones para que no desalojen a los manifestantes, no interfieran en la manifestación y tampoco desintegren la manifestación. Asimismo, también tiene prohibido a la policía de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado iniciar actos intimidatorios o judicializar actos en contra de los Perdón, manifestantes. un momento, por favor. La persona que no está en el uso de la palabra, le pedimos por favor que apague su micrófono porque se vicia el audio. Adelante, licenciado Juárez, gracias. Sí, como les comentaba, estos dos amparos para proteger la manifestación ya nos otorgaron la suspensión y esta suspensión, no me dejará mentir el licenciado de artículo 27, los colegas, posiblemente lo más probable es que se convierta en definitiva y esa suspensión la podemos alargar hasta 1 año y medio, 2 años, yéndonos hasta un recurso de revocación. Esta es la parte que nos tocó a nosotros, proteger a la manifestación o a los manifestantes. Estos amparos ya están resueltos en su primera etapa, ya tenemos la suspensión provisional. Y el otro frente es el que ya le corresponde explicar a los colegas, que es el frente
que está especializado y enfocado a detener la demolición, la construcción y restituir los derechos de los ciudadanos. Gracias. Gracias. Adelante, José Manuel, por favor, con los otros amparos. Sí, en efecto. Gracias, colega. Muy bien. Y también a ti te va a tocar, ¿eh? No te hagas a un lado, porque también vas a estar en esta estrategia. Sí, prácticamente, ¿qué queremos? O sea, ¿por qué se interpone este tipo de recursos? Porque es la estrategia inmediata para detener un acto indebido de autoridad, un acto de autoridad que vulnera derechos fundamentales. ¿Qué pretendemos? Precisamente parar la obra, no hay otra, no le busquemos. Los amparos se interpusieron para parar la obra, para que el gobierno sea claro y transparente respecto de qué va a hacer ahí y, lógicamente, respete los derechos culturales de los ciudadanos de Tepic, respete los derechos de los artistas, respete los derechos de los que transitan por ahí, respeten los derechos de quien convive con el medio ambiente en esa región, en esa parte de la ciudad. ¿Y cuántos se han interpuesto? Bueno, el miércoles se interpuso uno. Ese creo que se turnó, no tengo el dato exacto porque se interpuso apenas el miércoles, se interpuso y creo que se turnó al tercero. Ayer se interpuso otro, debe de hoy turnarse. Nada más hay 4 juzgados de distrito. E insisto, ¿por qué los juzgados de distrito? Porque es una competencia arriba, judicialmente hablando, de la del Estado. Es una instancia judicial federal. Y hoy pretendemos presentar otro. En ese sentido, ¿qué queremos? Que siga el buen curso de los que ya presentó mi colega, pero ahora para efectos de parar la obra, que también el juzgador, el juez de distrito diga, ¿sabes qué? Es evidente ese acto indebido, es evidente que vulnera derechos, por tanto, párese la obra, suspéndase. Y es en esa medida en la que hay que empezar a litigar, en la que hay que empezar a defender que la obra ya no se realice, y si se va a realizar, se realice, lógicamente, preservando esa Ciudad de las Artes, viendo la posibilidad de que la Ciudad de las Artes por fin culmine un proyecto que sí tenía o que sí tiene y que no ha concluido, y que la Ciudad de las Artes permanezca generando condiciones de desarrollo. El otro tema que es importante del estadio, pues ahorita no cabe en el juicio, aunque es trascendente y como lo han manifestado aquí, pues yo no veo cómo se puede hacer un estadio nuevo en el centro de Tepic. No hay cómo, pues daría el traste a todo el tema municipal y de desarrollo, o sea, es inconcebible. Pero bueno, pues ahora las autoridades, y lo digo con todo respeto, los gobiernos llegan, se sientan y hagan de cuenta que les aparece en su casa, les aparece en su cabeza que es su casa y quieren mandar como si estuvieran en su casa, pero se olvidan de que cuando llegaron a esa silla antes se extendieron una mano y protestaron defender la Constitución, cumplirla, respetarla, las leyes secundarias y además garantizar para sus gobernados un desarrollo social, lo que no estamos viendo. Perfecto. Entonces, nada más puntualizando, son 4 amparos, dos locales, 2 federales. Los amparos locales van encaminados a defender a los manifestantes para evitar que los sigan intimidando, y los amparos federales están enfocados en detener la obra. ¿Estoy en lo correcto, abogados? Deben de ser, perdón, colega, deben de ser los 4 antejuzgados de distrito. Coincidimos, ¿no, colega? Sí, todos los amparos son federales, ¿eh? Todos los amparos federales. Perdón mi ignorancia. No, no Yo te soy preocupes. comunicadora. Estamos a la orden, estamos a la orden. Yo me refería a la cuestión de la localía, sino a los abogados que estamos aquí Ok, localmente en perdón, Tepic. entonces preciso, son 4 amparos, 2 interpuestos por abogados locales, el licenciado Juárez en Tepic, y los otros 2 interpuestos por artículo 27. Espero De se la haya mano con la clarificado. ciudadanía, mi apreciable Claro, periodista, por favor. todo es de la mano con la ciudadanía. La verdad que Sí, sin los activistas, sí, sin los manifestantes, sin las artistas que están en la Ciudad de las Artes defendiendo el espacio, el terreno, todo este trabajo que estamos haciendo, pues los que estamos en oficina haciendo nuestro trabajo pro bono, tanto artículo 27 como los abogados en Tepic,
como Lisette Álvarez en Prensa en Tepic, como Se Habla Español Comunicación, todo mi equipo al que agradezco mucho y pues su servidora. Esto sería imposible sin la gente que está poniendo ahí el cuerpo. Bueno, Es damos la correcto. palabra a Juan Carlos Talavera de Excelsior, por favor, y después sigue Kevin Aragón. Adelante, Talavera. Sí, gracias. Me gustaría saber el porcentaje de demolición más reciente, digamos, lo que tienen al corte. También me gustaría saber la opinión de de esta idea de anexar las escuelas de artes al supuesto estadio, ¿no? ¿Cuál es la postura de los activistas, quizá? Y bueno, también saber un poco los próximos procesos jurídicos que se tienen que implementar, digamos, queda claro que lo que están haciendo de momento es detener pues las agresiones a los manifestantes, a los activistas, a los artistas y detener la construcción, la demolición, perdón, del espacio. Considerando que, bueno, la vez pasada comentaban que ya había un 70% de demolición y que solamente quedaban en pie, si mal no recuerdo, las escuelas de artes, ya me dirán ustedes, entendería yo que se demolió la totalidad del espacio, o sea, digamos, de las otras estructuras, de todo lo que tenía que ver con el Centro de las Artes, o hay algo más que todavía esté en pie. Y a partir de eso, pues, ¿cuál es el siguiente paso? Que la maquinaria salga, me imagino, para eso se necesita otro recurso legal o con lo que ya se tramitó es suficiente. Gracias. Adelante por lo que corresponde al espacio a la artista y de partida, por favor, para respuesta. Bueno, el porcentaje de demolición, yo creo que ahora se hablaba del 70, porque ojalá les podamos compartir una fotografía del espacio como está ahora y como estaba antes. Si contamos todo lo que han aplanado ya y todos los árboles que han quitado, yo creo que la escuela de música y la de danza que están de pie serían solamente el 10% de todo esto. Ya no ha habido demolición como tal de muros, sin embargo, se han quitado más de 200 árboles y palmeras, cosa pues realmente trágica. Ayer circulaban fotografías en redes aquí en Tepic de los vecinos, donde habían aparecido árboles y palmeras por todas partes con su plástico que medio les quitaron, digo que medio les pusieron. Desgraciadamente los árboles que se sacaron el día de antier se quitaron sin su rizósfera, ya incluso había personas macheteando, cortándolos con motosierras, las cortezas, entonces realmente nos queda el 10%. Eso es lo que queda. El espacio, ahorita voy a intentar compartir las imágenes para que nos demos como esta idea del espacio completo. Y bueno, la anexión de las escuelas artísticas al estadio realmente pues no es viable, ¿no? El espacio es público todavía y es lo que se pretende que se mantenga y pues un estadio sería ya una cuestión privada, ¿no? Hablaba hace rato de ese olvido que tuvo el gobierno del estado hacia el espacio, pues que era como ese primer momento para quitarnos ese territorio. Al respecto, ¿quiere abundar Melanie Sánchez? Adelante. Sí, gracias. Yo quisiera comentar sobre lo del el asunto de los árboles nuevamente. Es grave que hayan ido a aventarlos, tirarlos por allá donde colonias solas. Por ahí cabía la comparación de que es lo mismo que hacen con los cuerpos cuando alguien es asesinado de forma violenta, el ir a despojarse de ese cuerpo sin vida, que esos árboles pues ya no tenían vida, ya no tienen vida por las condiciones en las que fueron arrancados, las condiciones en las que fueron trasladados, sobre todo también el tiempo de exposición a no estar en tierra, ¿no? Mencionaban, por ejemplo, el doctor Mario Ortiz, que
hay un tipo de palma washingtonia, se llama. Es una especie protegida en Baja California, pero pues aquí no, que tiene una extensión radicular de hasta 25 metros. Estamos hablando de que con la maquinaria que se utilizó se extrajo, digamos, en un diámetro de 2 o 3 metros, ¿no? Entonces, eso es una mutilación para sus raíces y eso, pues, la envía a la muerte, ¿no? Em, Sobre las escuelas artísticas en el estadio, por ahí comentaba uno de los compañeros violinistas que es completamente, o sea, imposible estudiar, no tendría las condiciones acústicas que ellos requieren para poder estudiar. Y también comentaban dos compañeras abogadas, perdón, arquitectas, que pues es descabellado, ¿no? Por ahí la compañera arquitecta Zaida Priscila hizo un video titulado Aberraciones arquitectónicas. Comenta ella que pues no, o sea, no hay manera, es una ocurrencia, es un sinsentido. Y que incluso el supuesto render o esquema que presentaron del estadio con las dos escuelas de música, la imagen del estadio solamente está achicada, está a escala, no hay una planeación real para eso, ¿no? Recientemente también de fuentes informales comentaban que en reuniones el gobernador había comentado que sí, que él no iba a demoler las escuelas, pero que si resultaban con daños estructurales por las obras, la obra de demolición, pues ya, él no iba a responder por eso, ¿no? Entonces, pues también no descartamos un daño deliberado a estas instituciones. Y sobre todo que, para empezar, estas escuelas como tal, la Escuela Superior de Música, en el proyecto original está pensado para otro edificio que nunca se concluyó. Entonces, provisionalmente, los dejaron 8 años en una cámara negra que es de teatro. 8 años hasta la demolición de su supuesta escuela. Entonces, si bien mencionaba la directora del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes que no era un espacio digno para la música. Y donde están ahorita, porque los reubicaron sin ninguna consideración. Yo visité el espacio al día de ayer, me parece, y, y las condiciones están en cocheras de un museo que también son las oficinas del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Entonces, las salas están llenas, entonces ellos practican, ensayan en cocheras con aires acondicionados ahí amontonados y al lado del piano. Incluso las percusiones eran aproximadamente 6 alumnos en un espacio, yo creo, de 4 metros, que estaba lleno de cosas, una bodega completamente. Tenemos material también de eso. Quisiera ver cómo se pudiera hacerles llegar, pero bueno, gracias. Bueno, respecto al material, todo lo estamos compartiendo desde Se Habla Español Comunicación con el comunicado y las imágenes. Los compañeros de Nayarit, compañeros que quieran agregar imagen, por favor, nos las mandan para subir todo en el mismo drive. Y nada más quiero clarificar una cuestión. Cuando el gobierno del estado anuncia este estadio, no contemplaba las escuelas. Después, ante la protesta social, se inventaron que las escuelas las iban a, digamos, respetar, pero esto pues nos parece una burla y un bodrio arquitectónico porque ahora es un estadiote con dos escuelitas pegadas ahí a un lado. Bueno, adelante Kevin Aragón, por favor. Sí, hola, buenos días. Primero, quería saber si nos pueden dar más detalles sobre los argumentos para el amparo del uso del miedo de la fuerza, ¿no? Para la defensa de los manifestantes. Quería saber, pues, digamos, cómo consideran que es hasta qué punto es un uso del miedo de la fuerza. Me refiero a cuántos elementos de seguridad se emplearon y también cuántos manifestantes son los que mantienen las instalaciones. También quería saber si ha habido otro tipo de represión o algún tipo de amenaza por el cual también consideren que se esté en peligro pues, la integridad de los manifestantes.
Hay otra pregunta con respecto a los videos que empezaron a circular cuando estaban haciendo los trabajos de demolición, en los que, bueno, se llegó a detectar que había niños en la obra. Quería saber si pueden confirmar esa información y si van a tomarlo como parte de los argumentos para detener también la obra. Y por último, pues también si nos pueden aclarar en qué museos es donde están siendo, ahorita están provisionalmente los estudiantes de música, por favor. Sí, Adelante, licenciado Juárez, por favor, con la parte que corresponde a lo legal y si quieres ahorita vemos la otra parte, Chaquín, por favor. gracias. Sí. Sí, en cuanto a la pregunta específica de la consideración de que es un uso desmedido de la fuerza, es bastante subjetivo la situación. Nosotros nos basamos en los videos que generaron los muchachos, donde según testimonios, porque es imposible hacer la contabilidad de todos los elementos, se juntaron alrededor de casi un centenar de policías, entre patrullas, motocicletas y drones. Entonces, ¿cuál es el parámetro para poder ejercer la suspensión otorgada? La suspensión literalmente dice lo siguiente: se decreta la suspensión de oficio y de plano. Eso significa que la juez ni siquiera tuvo que ponerse a estudiar los argumentos de fondo. Inmediatamente percibió que existía un riesgo en contra de los manifestantes, por lo tanto ordena suspensión de oficio y de plano para que las autoridades responsables, entre paréntesis, Fiscalía General del Estado, eviten cualquier acto que pudiera poner en peligro la vida o integridad física de los quejosos. Aquí la particularidad, o dijera mi colega, la parte fina de la suspensión es la integridad física, es decir, no te pueden tocar. A mí me hubiera gustado que también hubiera puesto la juez la parte psicoemocional, porque en uno de los videos que nosotros adjuntamos a la juez penal se perciben un par de compañeras que evidentemente están en un estado de shock por lo que pasó, por el operativo policial. Pero para ser concretos en cuanto a lo que la suspensión penal en contra de las autoridades policiales de la Fiscalía General del Estado, el parámetro, la brújula sería: mientras no te toquen, ellos pueden, pues, al final de cuentas, justificar que están haciendo acciones o labores de vigilancia. Ojo, no pueden llegar tampoco un puñote de policías ahí a vigilar, porque ya entraríamos en cuestiones ilógicas, pero yo creo que el parámetro para ejercer esta suspensión es cuidar. No te pueden tocar el cuerpo, no te pueden tocar el hombro, no te pueden tocar de ninguna manera. Específicamente hablando, concretamente de lo que nos otorgaron en la suspensión, ese sería el parámetro. Gracias, licenciado. Adelante, Isaac Cárdenas. Sí, muchas gracias, Lorena. Para mí sí es importante, muy importante hacer mención a algo, que están utilizando a los niños, primero para hacer sus videos promocionales en menores, que los están utilizando los mismos servidores públicos. Segundo, vimos niños en las obras, adentro de las obras, demoliendo un espacio que es de ellos. Obviamente, pues los niños no tienen una razón de estar ahí. Y es importante ponerlo sobre la palestra. ¿Por qué? Porque es un delito. Y este delito, sin duda, tiene que haber repercusiones. Y el principal operador de todo esto es el gobierno del Estado. ¿No? El gobierno del Estado tiene que hacerse responsable sobre el actuar que está sucediendo y sobre todo está violando los derechos humanos de los niños y de las niñas. Es importantísimo mencionarlo porque aquí hemos hablado mucho sobre derechos culturales, derechos ambientales, pero no nos olvidemos de las infancias, que son el presente y que son el futuro de esta ciudad. También otro tema que me gustaría en este mismo sentido es el uso de los recursos públicos desmedidos. El uso de los recursos públicos a prensa, a movilizaciones. Está trayendo gente de Bahía de Banderas, de Compostela. ¿Con qué dinero? ¿Por qué están utilizando ese dinero? ¿Cuánto dinero están utilizando para pautar en periódicos locales? ¿Cuánto dinero están utilizando para traer a esa movilización? ¿De dónde sale? ¿Y por qué? Eso también es un delito y creo que vale la pena investigarlo, pero sobre todo dejar un precedente de lo que no se debe de hacer, porque eso es inhumano, es ilegal y el gobierno está dando una señal que es completamente equivocada, que es
la ilegalidad, la imparcialidad y el diálogo. Nosotros, al contrario, estamos creando canales de comunicación vía cultural con guitarras. Adelante, hay de partida y luego Melanie Sánchez con comentarios, por favor. Bueno, aquí algo que se nos ha olvidado mencionar también Adelante, es Aide. que... ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ok. Algo que se nos había No se te olvidado escucha, mencionar. Aide. ¿Me escuchan? Ahí ya, adelante. Ok, algo que se nos había olvidado mencionar es que en Ciudad de las Artes también había una cápsula de tiempo. Esa cápsula de tiempo tenía objetos personales y esa cápsula de tiempo estaba para abrirse en 100 años. De eso hace, si no mal recuerdo, 10 años, más o menos 10, 12 años. Entonces también eso, pues es un patrimonio de los Nayaritas. Por ahí escuché a una colega que había puesto objetos personales que quería que su familia en 100 años pues lo encontrara quizá, ¿no? Entonces, esa parte también se nos ha olvidado mencionarla y me parece muy importante. Adelante, Melanie, por favor. Bueno, mi respuesta va más enfocada al tema de los alumnos de la Escuela Superior de Música y dónde están tomando sus clases. Pero no sé, Kevin, si me puedes repetir un poquito las preguntas que tenías para puntualizar bien. Sí, bueno, nada más la que ya contestó ahorita el abogado, creo que la quedó bastante entendida y resuelta. Me refería más bien si han recibido también algún otro tipo de amenazas también, aparte de las que están, y a lo mejor si quiere después comentar el abogado si esos también se incluyeron dentro del amparo, o sea, aparte de las agresiones físicas o presenciales, también perdón. Discúlpenme. Sí, y ¿dónde se encuentran actualmente ahorita los estudiantes? ¿Dónde están tomando los clases? Y lo de los niños en la obra, nada más era así, y si también se iba a tomar. Hay otra cosa que quería puntualizar para detallar una cosa. En caso de que no se efectuase, digamos, el amparo inmediatamente, ¿qué procedería, no? El amparo de no uso de la fuerza, perdón. Bueno, voy a responder las cuestiones puntuales de la manifestación acerca de amenazas, los alumnos de la Escuela Superior de Música y esta otra parte de los niños en la obra. Hemos recibido amenazas, sí, incluso, por ejemplo, en la radio, en la radio local ha habido pues una dinámica, ya van como 2 veces que escucho ese programa, donde invitan a la gente a participar y a estas, medio llamadas, y en estas llamadas hay personas que comentan, no, pues ya estuvo bueno, vamos a quitar a esos revoltosos, ya, vamos a confrontarlos, a ver si o sea, es un llamado a la confrontación. Recordemos que la mayoría de estos medios están, pues, en la nómina del Estado, ¿no? Acerca de eso, también ayer junto con esta movilización de contramarcha de fútbol, recibimos también información, eh, pues, pues información, digamos, no oficial, ¿no? Acerca de que también estaban considerando el uso de la fuerza pública vestida de civil, como ya hemos recibido esta presencia, e incluso de parte del ejército, para atacar físicamente a los manifestantes, incluso hacer pues una incriminación con objetos que puedan resultar, pues no sé, peligrosos como drogas, armas, alcohol, sustancias. O sea, una siembra de estos artículos en el plantón. Entonces, pues sí, es una amenaza un poquito más grave, más fuerte, que nosotros sí consideramos importante. Y en conjunto con la estrategia ya pensada de levantar la presencia permanente, pues sí,
consideramos que pues era el momento adecuado también para salvaguardar la integridad de quienes estamos ahí en el sitio. La otra, acerca de los estudiantes, el museo se llama Museo Regional de los Cinco Pueblos, si no me equivoco. Es un museo que tiene su domicilio en el centro de Tepic, en el centro histórico. Este museo pues es de la cultura de Nayarit y de sus cinco pueblos originarios. Y pues tiene varias salas, pero también ahí está el SECAN, como mencionaba. Perdón, está pasando el tren. ¿Me escuchan bien? O espera un Si momento. te escuchas bien, adelante, por favor, para ir Bien, completando y cerrando, por favor. Sí, claro. Acerca de los niños en la construcción, podemos confirmarlo. Tenemos fotografías y sobre todo tenemos un video que uno de los compañeros grabó que no se publicó por, obviamente, protección a la identidad del menor, donde comenta que como ya se dieron cuenta que estaba ahí el niño, lo sacaron de la obra y el chico que lo grabó le pregunta, no, pues ya te sacaron, no, pues que sí, ¿por dónde vives? Da una zona alejada y tus papás le dice, pues no están, ¿no? El niño comenta que había ido a trabajar, o sea, sí comenta que estaba trabajando, ¿no? Entonces, pues ya ese es otro tema. No se ha considerado estas amenazas y estas cuestiones, no sé en si lo del niño, presencia de menores, porque había dos, pero sin duda sería bueno abordarlo en próximas estrategias jurídicas. Gracias. ¿Los abogados quieren agregar algo? ¿O alguien más tiene una pregunta? Por favor. Sí, nada más para comentar lo que decía el compañero, la pregunta respecto, creo que entendí que preguntó qué pasa si hay un incumplimiento de la suspensión respecto al uso de la fuerza policial. La suspensión fue otorgada bajo apercibimiento. La juez apercibió a las autoridades de fiscalía que si no cumplen con la suspensión, se van a hacer acreedores a la responsabilidad que encontramos en el artículo 262 de la ley de amparo, que dice lo siguiente: se impondrá pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo. Dentro del capítulo de delitos, este artículo está dentro del capítulo de delitos de la ley de amparo. Entonces, tienen ese apercibimiento. Si las autoridades incumplen con la suspensión que nos otorgó la juez penal, se hacen acreedores al apercibimiento que les acabo de comentar. Y en cuanto a utilizar los datos de las nuevas amenazas que se han ido incrementando de nivel, de grado, junto con la presencia de los menores en las obras, definitivamente yo creo que mi colega estará de acuerdo conmigo, habrá que valorar la manera en la que tenemos que atraer esas situaciones hacia los tribunales. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de los Hola, ¿qué compañeros? tal? Sí, a mí me gustaría nada más saber de los estudiantes de danza. Su nombre y medio, por favor. ¿Qué tal? Gracias. Eliane Carolina, de la crónica de hoy. Gracias. Nada más quería saber la situación de los estudiantes de danza. Ya comentaron un poco de los de música. La verdad es que salvo si alguien más tiene información, no tenemos certeza a dónde los enviaron. Fueron los primeros que desalojaron el edificio y era el edificio que se iba a demoler primero. Este, y preguntando con algunas personas, relacionadas, pues sí sabemos que se fueron un poco más conformes con su espacio, pero yo no tengo la información de a dónde los enviaron. Yo un poquito, algunos alumnos me comentaron que les estaban dando clases en lo que es la Escuela de Bellas Artes. Ahí hay un salón de danza, entonces estaban ahí temporalmente compartiendo horarios con la Escuela de Bellas Artes. Y los de música, algunos, y solo algunos, están en el Museo de los Cinco Pueblos porque el espacio pues esté pequeño. De hecho, han subido historias los alumnos y los músicos, pues que están bien apretados, los pianos pues no están instalados ni nada, y los de danza pues es un poquito más sencillo.
También ha habido ensayos de la orquesta en parques porque pues no tienen el espacio suficiente para el ensayo. ¿Alguna otra pregunta de los compañeros de la prensa? Bueno, si no hubiera más preguntas, damos por concluida esta conferencia de prensa. Les agradezco. Si se puede hacer un último comentario, Lorena. Adelante, José Sí. Manuel. Mira, qué bueno la participación. El mensaje que me gustaría que llevaran los medios es, este movimiento es 100% ciudadano, no quepa duda, ¿eh? Artistas, músicos, les decía, es la ciudadanía de Tepic, este grupo bien organizado. Y nosotros estamos tratando de incidir ahora sí que en todo lo que se les está afectando, pero que quede muy claro, nosotros nos movemos junto con ellos en el terreno de la certeza, en el terreno de la legalidad. Esto no es personal, esto no es contra nadie, simplemente estamos llevando a cabo a través de este grupo ciudadano, que se respeten los derechos, que se vea esa buena disposición por parte del gobierno de atender lo que está obligado, lo que por mandato constitucional está obligado a respetar y a defender. Eso me gustaría dejarlo muy claro. Muchas gracias. De nueva cuenta agradecemos a las compañeras y compañeros de los medios de comunicación que hayan estado en esta conferencia y a todas las participantes y los participantes. Vamos a compartir toda la información vía WhatsApp y vía correo electrónico. Y aquí hay una imagen que nos compartieron de cómo era la Ciudad de las Artes antes y cómo está ahora. Ahí van a estar todas las imágenes y demás. Les agradecemos y pues seguimos en la lucha. Muchas gracias. Gracias a todos. Y arriba, ciudadanos, no bajen los brazos. Gracias. Gracias.